La entrevista. Las 8 de la mañana, 4 minutos, nos acompaña en Colombia Hoy Radio el capellán de Casa de Nariño, el padre Álvaro Duarte. Vamos a conversar sobre el tema de la paz total, el trabajo que ha realizado la Iglesia Católica desde hace décadas en diferentes regiones del país, en la búsqueda de la paz. Hablo de los casos conocidos que incluso como reportero tuve la oportunidad de conocer en el departamento de Chocó, allá en la diócesis de Quibdó, en pleno conflicto entre el Estado y los grupos paramilitares. 8.5, la construcción de la paz total. ¿Qué significa esa construcción de la paz total? Padre, muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Muchas gracias, me siento muy complacido de estar aquí en Colombia Hoy, en estos estudios como tan nuevos y tan magníficos. Gracias. Bienvenido siempre. Gracias. Se sorprenden de nuestros estudios. Esta es la casa para todos nosotros, para todos aquí en nuestro país. Todas las voces tienen cabida. Y comencemos para hablar de la paz total, padre. Este proyecto, este anhelo del gobierno, de la sociedad colombiana entera, de tener una paz real en Colombia. Lo dice el presidente Petro desde hace muchos años. Llevamos 200 años de conflicto y no ha parado. Sí, yo pienso que el trabajo de la paz ahora en este gobierno de manera especial coincide mucho tanto con la doctrina de las encíclicas sociales de la Iglesia que llevan ya años o siglos, como con el Evangelio también, ¿no? El Señor es llamado el príncipe de la paz y el regalo primero de Pascua es la paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Creo que vamos caminando en ese sentido y desde una perspectiva, diríamos, teológica y bíblica, la paz abarca no solamente las relaciones, dijéramos, a nivel político, sino que incluye ya la paz, fundamentalmente la paz del corazón de cada uno y una vivencia de fraternidad, de respeto sobre todo, de honestidad y de muchos otros valores que surgen de la paz. Sí, padre, el trabajo, por ejemplo, pastoral social de la Iglesia en las regiones ha sido fundamental en estas últimas décadas de lo que ha vivido el país, de esta coyuntura. Ese trabajo en las regiones, ¿cómo se adelanta? ¿Cómo se hace con la comunidad, con la gente, en la búsqueda de ese anhelo que es la construcción de la paz total? Sí, esa es una pregunta muy buena porque la paz que promueve la Iglesia viene ya desde la conferencia episcopal, digo yo, basado en las encíclicas sociales de los papas, para trabajar con el pueblo siempre. Pensemos un poco las indicaciones y las orientaciones que da el Papa Francisco cuando dice que el pastor debe oler a oveja, que hay que tocar la llaga del pobre, que hay que estar siempre con el pobre, que la iglesia no se encierra, sino que es una iglesia en salida, es decir, ir a compartir y a trabajar por el bien de todos, por el bien de la gente, de las personas, especialmente de los más necesitados. Padre, yo le quiero preguntar, porque yo sé que en este proceso de construcción de paz y además en el marco de un conflicto armado en Colombia, el diálogo, la palabra y la escucha tienen un poder muy importante. ¿Cómo ha sido ese proceso de acercarse con la comunidad? Justo como usted lo acaba de mencionar, el pastor tiene que oler a oveja y poder estar cerca de esa comunidad que busca de repente en la palabra, en una escucha, una esperanza, una voz de aliento para llevar el día a día. Sí, hay muchas maneras de trabajar. Está, bueno, le dijéramos la parte de asistir y de enfrentar directamente los problemas cuando se presenten. Pero también hay un trabajo por la paz a nivel de estudio, de academia, porque sencillamente si un joven, si un muchacho no tiene oportunidad de estudiar, se va a ir por otros caminos para hacer su vida y para, dijéramos, realizarse. Pero cuando se le da la oportunidad de estudio, creo que es de los trabajos más grandes que se hacen, ya se está trabajando por la paz. Yo, bueno, soy eudista, pertenezco al Minuto de Dios y ustedes saben que la Universidad Minuto de Dios ha llegado a territorios donde nunca había educación y lo estamos haciendo. Y llevando padre, esa oportunidad de educación, como usted lo dice, educar a un joven es educar a un ser humano para la paz y para la sociedad a futuro. Y eso va muy encaminado a lo que le quiero plantear, padre, o preguntar. Desde su percepción socialmente, como sociedad, ¿estamos entendiendo mejor ese mensaje de vivir en paz, de entendernos, de tolerarnos? ¿Se percibe una mejor sociedad hoy en día? Yo pienso que hay dos elementos. Sí. Uno de la parte de la juventud que anhela una nación nueva, una sociedad nueva de paz, pero también hay dentro de nuestra cultura algo que es lamentable, que es como una violencia medida
en las calles, en las reacciones. Uno se da cuenta cuando chocan dos personas, la solución no es de sonrisa o de pedirse perdón, dijéramos, de reconciliarse, de respeto, sino que es de agresividad. Y ese es un trabajo que hay que hacer en todos los niveles, porque ya no son los jóvenes solamente, sino los adultos también, ¿no? La violencia está como metida, infortunadamente, en nuestra cultura. Padre Álvaro, partiendo de eso que usted nos cuenta, precisamente y haciendo un poquito de pedagogía, yo quisiera que nos contara cuáles son esas acciones que hace la Iglesia para construir la paz total en los distintos territorios, además de eso que nos ha contado sobre la educación a través de la Universidad Minuto de Dios. Bien, ustedes lo saben tal vez mejor que yo, cómo la Iglesia está siempre en los diálogos cuando hay conflictos, cómo está poniendo ahí su granito de arena y cómo, de hecho, en la historia se han logrado muchas cosas a través de la intermediación de la Iglesia. Pienso que esto es algo que también hay que tener en cuenta. Tener en cuenta 8:10 nos acompaña el padre Álvaro Duarte, con quien estamos hablando acerca de la construcción de la paz total. Le estaba sonando el celular, padre. Sí. Estaba allí. No, tranquilo. ¿Qué melodía es? No sé. La que trae el La que trae el celular, Sí. pero bueno, está aquí acompañándonos. Padre, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con el padre Diego Jaramillo? Estamos hablando obviamente de una figura en el Minuto de Dios. ¿Usted alcanzó a trabajar? Claro que sí, también con el padre Rafael García Herreros. ¿No alcanzó? Lo conocí cuando yo era estudiante. Cuando usted estaba estudiando. Sí, cuando yo era seminarista. Y- Pero sí éramos como cercanos con el padre Rafael. Bueno, él construyó todo un tema de paz en Colombia. Exactamente. ¿Qué enseñanza les daba el padre cuando usted era estudiante, el padre García? Bueno, yo recuerdo que él me dio a mí clase de griego. Entonces era como una fortuna porque él tomaba ciertas palabras que eran como filosóficas, como de gran contenido, ¿no? Yo recuerdo que repetía con mucha frecuencia una frase del oráculo de Delfos: Meden, hagan nada demasiado, ¿no? No sé si conócete a ti mismo. Y es como conservando el equilibrio. El padre Rafael García Herreros era un hombre muy humanista, muy también helénico, diríamos, estudiaba el griego y le gustaba la filosofía griega. Y de hecho lo que quiso formar fue una ciudad, entre comillas, al estilo griego, con una plaza central, con templo, con diálogo. Y de hecho él quería que el arte hiciera parte de todo el mundo. En ese momento los pobres no podían tener cosas de arte. Él hizo su museo allá y si van al Mito de Dios van a ver esculturas fuera, ¿no? Es decir, es un trabajo por la armonía, por el respeto, por el crecimiento como comunidad fundamentalmente. Una formación integral para la paz desde el púlpito, cuando usted pues tiene la posibilidad de conversar con la gente en el mismo barrio, en el Minuto de Dios, aquí al occidente de Bogotá o en las regiones, en donde ha tenido la posibilidad también de estar en contacto con la ciudadanía. ¿Cómo explicarle a esos colombianos, colombianas, que la educación es parte fundamental en la integralidad del ser humano y en la búsqueda de la paz? Es fácil porque, como lo decíamos anteriormente, si un muchacho por allá en los territorios alejados no tiene educación, va a buscar una manera que no es la mejor para vivir, para conseguir su dinero. Pero la paz hay que empezarla, como decíamos, por el corazón, ¿no? Una paz con Dios, una paz con los demás, una paz consigo mismo, con la familia. Por ahí se comienza el trabajo de la paz. 8:13. Sí, a veces justamente un comentario, a veces las personas consideran que la paz es algo lejano a uno y en realidad la paz se construye desde uno hacia el otro, ¿es así? Es así. O sea, si no sería algo como externo, como de carcasa solamente, de lo que se ve. Pero si no hay paz en el corazón, es difícil trabajar por la paz. Uy, eso es fundamental. ¿Y cómo se obtiene esa paz en el corazón, padre? Para mí, fundamentalmente, comenzamos con una buena relación con Dios, con la palabra, con una vivencia ética, moral y también la parte espiritual. La oración da mucha paz. Para mí da mucha paz la oración. Bien, 8:14, el papel de la iglesia, como usted lo mencionó, padre Álvaro Duarte, capellán de la Casa de Nariño. El tema de los diálogos que se están realizando en este momento en Cuba, ¿no? Ya pasamos de México a Cuba con el Ejército de Liberación Nacional. La iglesia también en los antiguos diálogos de Mainz, Maguncia en Alemania, hizo parte fundamental con esta misma agrupación.
¿Qué papel está jugando la Iglesia en este momento con esos diálogos reactivados en este momento de gobierno? Fundamentalmente es la parte, dijéramos, como de las ideas, de saber la necesidad de reconciliar, de reconciliarse, de perdonar, de respetar, de trabajar por el bien de todos. Cuando hay gente que se reconcilia, vive en paz y se perdona, el beneficio es para todos. Lo mismo contrario, ¿no? Cuando la gente se enfrenta, causa daño a todo el mundo. Eso es una enseñanza que nos deja el padre Álvaro Duarte, con quien estamos hablando en Colombia Radio acerca del papel de la Iglesia, que es fundamental en estos diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, con antecedentes que se realizaron con esta misma agrupación en los diálogos que permitieron la desmovilización final formal de las FARC también. Padre, usted es de la costa, ¿no? El acento costeño. Bueno, yo tengo cultura costeña, pero yo nací en Bucaramanga, pero estuve muchísimos años en la costa. ¿En la costa? Sí, ¿En sí, qué región sí. de la costa? Barranquilla. Ya, ya. Vea usted. Saco Una pecho, paisana. saco pecho. O sea que el padre también hay que Barranquillera. hacerle la pregunta Obvio. obligada en Sí, Colombia claro, Hoy Radio, toca. padre, no menos importante, ¿patacón o arepa? ¿Usted qué prefiere? Patagón con queso. No, queso rallado. Costeño, queso costeño. Ajá. Costeño, pero de allá. Que no sí, sí, haya sí. duda. Costeño allá que no es igual, hace diferencia el padre, el queso Sí. costeño allá es mejor que el del interior, quiere decir. Bueno, es que aquí llaman queso costeño porque es muy salado. Ajá, Sí. Y el de allá no es salado. es Ah, cierto. ¿no? No lo es. ¿No lo es? O sea, No, hemos uno estado creería que engañados sí, toda la vida. O sea, Sí. ¿qué es esto? Que uno cree Es que que es salado. hay que aclarar, hay diferentes tipos de queso costeño. Salado, semisalado y el bajo en En sal. sal. En sodio, sí. Exactamente, en sodio, exacto. Estamos engañados en el centro del país. Ay, Siempre creíamos que era salado. Vea, estamos aprendiendo algo nuevo. claro. Padre, ¿qué municipio, qué región de Colombia le ha impactado fuertemente como ser humano de lo que conoce en el país, en donde pues usted ve ese conflicto que es necesario superar? Bueno, yo así lo que se llama los Montes de María, pero hace tiempo, cuando no se podía viajar Época por fea. allá. No se podía viajar. Era un problema esos conflictos y quedan las cicatrices. Hacía Por usted eso. labor pastoral allá, ¿no? En ese momento no laboré, estaba en Barranquilla. Estaba en Barranquilla, pero bueno, todo el país y el mundo Así. conoció lo que fue esa situación en los 12 municipios de los Montes de María. Hoy ya otra realidad. Aquí nos acompañaron las dirigentes Argeris Castaño, también estuvo aquí y nos habló en Acerca Colombia de- Radio de cómo era el Premio Internacional de las Mujeres Coraje. De los En Montes Estados de Unidos, de María, los Montes de ahí María. se crió el ministro Luna. Arturo. El Arturo ministro de Luna Ciencias, y Tecnología e víctima- Innovación. Ahí nació él con un gran testimonio de vida. Víctima del superación. conflicto. Nos Sí, contaba sí, acá sí, en sí, Colombia sí. Radio que él vivió en carne propia el tema del salao, que ojalá nunca se vuelva a repetir. Ojalá. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Un mensaje para todos los colombianos. Bueno, para todos, Colombia. pienso yo que lo fundamental de la gente es que esté primero en paz con Dios, que en paz consigo mismo, y después va a irradiar la paz de una manera, dijéramos, sin proponérselo. Yo mismo tengo un saludo, sobre todo a los muchachos en la universidad, que es en hebreo, ¿no? Shalom, paz. Shalom. Shalom aleikum. Shalom. Aleikum salam. Zahira. Padre Álvaro, yo quisiera preguntarle, ¿qué es ser capellán de la Casa de Nariño? Ah, esa es una pregunta muy buena, porque ser capellán es decir, pienso yo que es la presencia de la palabra de Dios, del Santísimo que está allá en el oratorio, en medio de la sede del gobierno. Y si está ahí es para que irradie a todo el país, en alguna manera. Todos los días cuando yo celebro la Eucaristía, pido por el señor presidente, a quien conozco hace años, pido por el gobierno de Colombia y por el país, que haya paz, ciertamente, todos los días lo hago, que haya reconciliación. ¿Usted conoce al presidente desde hace años? Sí. ¿Desde la época cuando era congresista o mucho antes? Antes, sí. Nos conocemos también con la primera dama y pues me invitaban con frecuencia antes por ahí los domingos a almorzar, ahora ya es menos porque están muy ocupados ellos. Pero, Con esa agenda. sí. Sí. ¿Y ese conocimiento que destaca usted del presidente? Yo pienso que pues es una persona como muy reflexiva, muy inteligente, muy analítico, ciertamente.
no habla mucho, pero cuando habla dice cosas muy buenas. Hemos hablado más a nivel de amistad que a nivel de, por ejemplo, de figura, sí, digámoslo, de cargo, exactamente, como Y ser s- humano. exactamente. Y sobre esa relación que usted nos cuenta con la primera dama, Verónica Alcocer, ¿cómo es esa relación? Pues es de bastante cercanía, sí. Cuando nos hablamos ahora es menos, digo, pues siempre hablamos de cosas de familia o de comidas de por allá. Ellos son de la sabana, entonces hablamos temas así de los hijos también. Tremendo. Conocemos que la primera dama de la nación es muy mariana, muy devota. Correcto. ¿La oración siempre está presente en la vida de la primera dama? Sí, sí, eso es así, correcto. Y pienso que por eso me invitaron a ella. Muy bien, padre, gracias por estar con nosotros. Ok, muchas gracias a ustedes. Siempre bienvenido. Gracias y que el Señor los bendiga mucho. Colombia Hoy Radio.